Bueno, a mí se me pidió que hablara sobre desigualdades en salud por razón de sexo y socialización de género. Y es a eso lo que me voy a ceñir. Yo desde que estoy jubilada, siempre que hablo, me gusta hacer una genealogía de todas las mujeres con las que yo he aprendido muchísimo y que tengo la suerte de que algunas que aparecen aquí son amigas mías también. A la mano izquierda hay un libro emblemático que las que somos mayores seguro que lo hemos leído, que se titula Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Tengo la satisfacción de tener el libro en casa. Esta mañana le hice la fotografía. Y os recuerdo para las que sois jóvenes que este fue un libro que apareció en los años 70 en Estados Unidos, fue muy crítico con la medicina y ayudó a las mujeres a la exploración y a los grandes debates sobre la salud de nuestro cuerpo y de nuestras mentes. Yo me parece que lo compré en el año 78 y fue un auténtico aldabonazo. Bueno, pues como digo, quiero dar las gracias a todas estas mujeres y sobre todo a las que están en el medio, que son los grupos, muchas mujeres con las que yo pude trabajar y de las que aprendí todo lo que sé. Porque yo comparto con Carl Rogers, que es un psicólogo americano, él dice, todo lo que sé lo sé de la escucha. Pues yo todo lo que sé lo sé de la escucha de las mujeres con sus malestares, con sus sufrimientos, de las mujeres feministas, porque escuchar es una forma y es una estrategia de aprender. El tema de la salud de las mujeres ha sido de máximo interés para el feminismo. Fijaros qué frase he rescatado de Mary Wollstonecraft. Dice, los hombres que quieren someter a las mujeres van a tratar de debilitar sus cuerpos y entorpecer sus mentes. Ahí está todo el contenido, ¿verdad?, de lo que ha hecho el patriarcado con nosotros. Os recomiendo cuando salga el libro de Belén Nogueira sobre su tesis doctoral, que todavía no está publicado, pero le han dado el primer premio a la tesis, que ella hace todo un recorrido histórico y plantea cosas interesantísimas de lo que ha hecho el patriarcado con la salud de las mujeres. Voy a intentar hablar de estas tres cuestiones, a ver si me da tiempo. La primera es el sexo y el género en la salud como una categoría de análisis. ¿Qué ha hecho el androcentrismo de la ciencia de la salud? ¿Y qué es esto de la perspectiva de género en salud y en el sistema sanitario? En segundo lugar, hablaré de los sesgos de género en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico en los hombres y en las mujeres y haré una definición de lo que es la morbilidad diferencial. Y en tercer lugar, intentaré hablar del síndrome de malestar de las mujeres, de los procesos de vulnerabilidad psicosocial que han estudiado las feministas sanitarias y para que nos vayamos con unos poquitos de autocuidados, pues algunas estrategias. Espero que me dé tiempo y por eso me voy a ajustar a las imágenes que os he preparado. Bueno. Cuando hablamos de salud, hablamos de un paradigma de la complejidad. El paradigma simple de la causa y el efecto ya no es posible. Antes se decía, las personas para enfermar de tuberculosis necesitan estar en contacto con el bacilo de Koch. Bueno, esto ya no es así, porque sabemos que no solo estar en contacto, esto lo hemos visto con la pandemia, hay que estar con el agente infeccioso, sino que hay una multiplicidad de factores que intervienen para que enfermemos de una manera o de otra. Bueno. Y es muy importante en este momento, y siempre en las sanitarias hemos definido lo que es el sexo y lo que es el género, cuando hablamos de problemas de salud de las mujeres. Bueno, pues el sexo, nacemos con el sexo, y cuando estaba preparando yo, otra vez volver a las obviedades, pues hoy más que nunca es necesario volver a las obviedades. Así que el sexo, nacemos, es un determinante biológico. ¿Qué hay debajo del sexo? Pues la genética y la epigenética. Están las hormonas, está la neurología, está la diferencia musculoesquelética entre hombres y mujeres y está una fisiología que es diferente para unos y para otros.
Y luego hablamos del género, que es también otro determinante de la salud. Pero el género lo aprendemos, es cultural. ¿Qué interviene en el género? Pues interviene la subjetividad, todo lo psicológico. Desde que nacemos, nos vamos subjetivando, incluso con las primeras palabras que oímos. Cuando yo me dirijo a mi nieta, le digo, ¡qué linda! Ese tono y esa forma ya va imprimiendo en su subjetividad que se espera que sea una niña. Porque si nos dirigimos a un bebé varón, es posible que digamos, ¡qué cara de machote! Así que desde el primer momento estamos creando ya una subjetividad. Luego viene la iglesia, la sociedad, no vamos a insistir en esto, ¿no? La subjetividad se construye también a través de los mandatos. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es la feminidad? ¿Qué es la masculinidad? Y ahí hablamos de ¿qué? De los roles asignados. Y en el género también interviene la sociología. Y cuando hablamos de salud, por ejemplo, los niveles económicos determinan la salud. En salud decimos que hay un 20% para enfermar que se atribuye a la genética y un 80% a los hábitos de vida. No podemos desarrollar esta idea, pero seguramente que estaríais de acuerdo. Bueno, he encontrado un estudio del 2013 que habla de las diferencias unidas al sexo. Es una investigación de Filadelfia y los datos están sacados del control de enfermedades y mortalidad. Y estudia a los menores de 20 años. Y dice, los niños padecen más enfermedades, mayor riesgo de muerte que las niñas por su biología. Mirad, yo he trabajado 25 años en el Niño Jesús. Siempre había más niños varones que niñas ingresadas. En cirugía, las listas quirúrgicas, siempre había más niños que niñas. ¿Por qué? Porque nacen con más dificultades. Abajo, hernias, fimosis, clitorquídeas, ¿vale? Pero esto ha sido siempre a lo largo de la historia. En salud mental, donde yo trabajé, también veíamos más niños que niñas. Así que hay datos del pasado y del presente que se atribuyen a la biología. Los varones en todas las edades son más propensos a morir, 1,12 más que las mujeres. La mayor tasa de mortalidad se debe a enfermedades genéticas y metabólicas, es decir, que nacen con mayores dificultades en el cuerpo. El cáncer, un 13% más propenso en los varones. 1 de cada 7 cánceres pediátricos son en los varones. Eso es el sexo. El género. En la edad más sana de la vida, que es la adolescencia, en los 15, en este estudio habla de los 15 a los 19 años, las muertes son mayores en varones. ¿Por qué? Por conductas de hipermasculinidad. Y eso lo sabemos hoy día también. Se ponen, porque no tienen percepción del riesgo los varones en esta edad. Así que si bebes no conduzca, ese mensaje no vale para mucho, porque a mí no me va a pasar. Las conductas de hipermasculinidad son conductas de riesgo, de violencia entre ellos, sobre sí mismos, cuando cogen el coche, cuando cogen la moto, en fin. Por lo tanto, la hipermasculinidad, estamos hablando de género porque son conductas, es un factor de riesgo para la salud de sí mismo, de los varones, para otros varones que les ponen en riesgo, y para los niños y para las niñas. El concepto de mainstreaming de género aparece en el 1995 en Beijing, y eso se transmite a todo, el mainstreaming se transmite a la salud, en fin, a la educación, impregna todo. Tuvimos la suerte en España, en el 2004, que el Ministerio de Sanidad crea lo que llamamos el Observatorio de Salud y Género, donde nos formamos las mujeres que trabajábamos en salud feministas durante bastantes años. Hubo muchísima producción de investigación de trabajos para hablar precisamente de cómo las mujeres enfermamos
por las conductas y por el género, y también por la biología, ¿verdad? Entonces, hablamos del género, una vez más, repito, como una categoría de análisis que permite conocer la subjetividad y los comportamientos de salud que diferencian a los hombres y a las mujeres, porque nos comportamos de manera diferente ante la enfermedad. Las mujeres, en todas las investigaciones, en todos los países, tienen peor salud, tienen más enfermedades crónicas y tienen más limitaciones de la autonomía. ¿Para qué sirve la perspectiva de género en salud? Para poder reducir las inequidades. ¿Qué son las inequidades? Es corregir las desigualdades evitables en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico entre hombres y mujeres. Luego hablaremos de esto. En forma resumida, los hombres vienen al mundo con una tarjeta Visa Oro, que les capacita para ser cuidados, atendidos, queridos, sin reciprocidad. Ellos no tienen la obligación. Las mujeres venimos al mundo con una tarjeta de la beneficencia. Para explicarlo, voy a tomar una idea de Ángeles Durán que me gusta mucho. Dice, los hombres se mueren más guapos, más felices y más ricos que las mujeres. ¿Se mueren más guapos? Porque se mueren antes. Así que gran parte de la decrepitud se la ahorran, que no es poca cosa a veces, ¿eh? Se mueren más felices porque siempre hay una mujer que les va a cuidar. Lo tienen garantizado. Y a veces, cada vez, esa mujer es más joven porque se casan, dejan a la primera que se casan con una más joven. Y se mueren más ricos porque todo el tiempo que han dado al trabajo ha sido remunerado. A mujeres no. No nos podemos detener en esto, pero Ángeles Durán da datos muy interesantes. Otro estudio importantísimo. En el 2002, la Declaración de Madrid. Se reúnen en Madrid 28 países europeos y hacen un seminario de mainstreaming de género para establecer políticas de salud. Y hace una recomendación la Organización Mundial de la Salud. Los países miembros deberán incluir en sus sistemas de información los datos desagregados por sexo, que hoy se está cuestionando, para poder identificar si existen diferencias de salud entre hombres y mujeres. Desarrollar indicadores sensibles al género para entender las diferencias de salud entre hombres y mujeres. Incluir en la formación y en la investigación la perspectiva de género. Es fundamental desagregar los datos por sexo y esto ha sido una constante. Bueno, se empieza a pedir datos desagregados por sexos en Europa a partir del 2002. La encuesta nacional de salud también fue una reivindicación de las feministas, que se desagregaran los datos para saber la movilidad de los hombres y diferente de las mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué y desde dónde se ha valorado la salud de las mujeres? Pues ya lo sabemos las feministas. Se ha valorado desde el androcentrismo de la ciencia, pero no solo la medicina, sino la psicología, todo. ¿Por qué? Porque el sujeto masculino del modelo hegemónico universal invisibilizó las situaciones propias de las mujeres. A partir de los años 80 es cuando se empiezan a hacer los estudios para denunciar históricamente esta devaluación. Dice mi amiga Lucía Mazarrasa, escribió esto hace muchísimos años. El androcentrismo médico nos ha considerado más vulnerables, más débiles, más predispuestas a cualquier exceso o desviación de la norma, con más enfermedad y malestar sin analizar las causas. Cuando estaba preparando esto yo me acordaba de mi abuela y sobre todo de mi madre. Seguramente que conocisteis a muchísimas mujeres con sangrados terribles todos los meses por la menstruación. La medicina nunca estudió esto. Hoy sabemos que cuando las mujeres pierden sangre menstrual abundante todos los meses se quedan sin hierro y sin ferritina. Y cuando no tienes hierro ni ferritina es que no puedes mover el cuerpo. Yo me acuerdo de mi madre.
cuando estaba con la menstruación, se tumbaba y trabajaba fuera de casa. ¿Qué produce esto? Hipertrofia cardíaca. Mi abuela, mi madre se murieron con el corazón enormes, ahogándose. Hoy día, por suerte, ya tenemos estos datos. Pero la medicina no ha tenido ningún interés en estudiar cosas tan obvias como esto. Así que Karma Valls dice, falta desarrollar la ciencia de la morbilidad diferencial para erradicar la cultura del sufrimiento que intenta esconder la ignorancia científica de las causas del malestar y los síntomas de las mujeres. Predica a las mujeres la resignación y la sumisión a un supuesto destino fatal que las obliga a vivir con molestias y con dolores. Ahora vamos a hablar de las desigualdades del sexo y el género. Hipócrates, 400 años antes de Cristo, ya observó, Hipócrates, el padre de la medicina, observó, seguramente que a través de una epidemia, que los brotes febriles de las mujeres les afectaban menos a las mujeres que a los hombres. Bueno, pues desde entonces no se estudió nada hasta los años 80, que se empiezan a incluir en los ensayos clínicos también a las mujeres. Sabéis que en los ensayos clínicos, ¿verdad?, hay fases en las que se empieza por las ratas, ¿vale? Son ensayos animales. Bueno, pues como les complicaba mucho a los investigadores las ratas por los ciclos menstruales, decidieron que mejor con ratones. Bueno, estudian a las mujeres, pero también a los ratones. Bueno, pues hay un estudio interesantísimo reciente del 2019 de Rebecca Scracky, que ella dice, se cae el mito del ciclo menstrual emocional, porque los ratones son más impredecibles que las ratas. Hay una investigación muy interesante que lo demuestra. Es decir, que gracias a las mujeres que se incorporan al sistema sanitario, se descubren todas estas invisibilidades con las que hemos tenido que soportar. Y seguro que habéis oído hablar, ¿verdad?, en 1991, de Bernardine Halley, que analiza la práctica, la mala práctica de cardiología, con todos los sesgos inconscientes, y a las mujeres que tienen infartos, como no tienen la misma sintomatología que los hombres, les diagnostican mucho más tarde que a los hombres. Y muchas de ellas se mueren. Este ejemplo lo pone Karma Valls en muchas ocasiones, ¿verdad? Bueno, pues ya muy recientemente las agencias que publican las investigaciones clínicas exigen que los datos estén desagregados por sexo y por género también. Hay una investigación muy potente de la Universidad de Copenhague con 7 millones de hombres y mujeres, estudian 700 enfermedades y se observa y se constata que hay mayor retraso diagnóstico en la diabetes en las mujeres, 4 o 5 años de retraso con respecto a los hombres, y en el cáncer. Fijaros que son 7.000, que es una muestra suficientemente importante, ¿verdad? ¿Qué nos ha demostrado el COVID? Gracias a los datos desagregados, y no todos los estudios se han hecho con datos desagregados, pues nos ha demostrado que los varones se han muerto más. ¿Por qué? Por la biología, porque son más débiles. Así que el sexo se les está desmontando un poquito. Pero las mujeres se han contagiado más, ¿por qué? Por la exposición. Que eso es el género, porque trabajaban de cajera, porque era enfermera. Así que la variable biológica del sexo es clave para mejorar las ciencias de la salud. Eso lo dice en 2006 esa referencia que tenéis ahí. No quiero insistir más en este tema. Las violencias, las injusticias, las desigualdades y el control del cuerpo condicionan la vida, determinan la salud y producen enfermedad y ocasionan la muerte.
Y aquí tenéis datos que muchos de vosotros conoceréis. 200 millones de niñas y mujeres en 30 países han sufrido mutilación genital. En Colombia se registran 100 ataques de ácido al año. 400 mujeres son desfiguradas al año en Pakistán. La UNESCO dice que el 63% de los analfabetismos son mujeres. En el mundo, el 21% de niñas son obligadas a casarse. 2 millones de niñas de 10 a 14 años dan a luz y 60.000 en Latinoamérica. 160 millones de niñas son abortadas. 3 de cada 5 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familiares. ONU: 243 millones de mujeres entre 15 y 29 años sufren violencia sexual de pareja en los últimos años. La OMS: 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física en pareja. Estos son datos que, como os he dicho, de justicia, ¿verdad?, pero que producen enfermedades y que a muchas mujeres les llevan a la muerte. Así que la categoría género configura nuestra salud y determina la enfermedad, porque nuestros modos de vivir son también nuestros modos de enfermedad. El género, hemos dicho, que es un concepto que atraviesa los mandatos que recibimos en forma de palabras, de miradas, que interiorizamos en pensamientos y emociones. Se construye el psiquismo en imperativos de género. Se naturaliza el mandato. El mandato nos obliga a seguir el orden social hegemónico como verdades absolutas, como si fueran deseos. ¿Por qué nos obliga el mandato? Porque incumplir, cuestionar el mandato, transgredir o confrontar el mandato nos coloca en riesgo y penaliza, con crítica, con culpa y con vergüenza. Y a veces con la muerte, porque muchas de las mujeres que asesinan es porque no cumplen el mandato y dicen, ahí te quedas, ya no te aguanto. Así que, una vez más, todas las ciencias, y no las ciencias también, hemos mirado desde el androcentrismo, con medio ojo, lo masculino como referente en la categoría de la norma. Y hay que hablar así muy rápidamente de por qué pasa esto. Nos pasa porque dicen los expertos que cómo pensamos. Cada día tenemos 60.000 pensamientos, cogniciones. Y la psicología hace una diferencia entre un pensamiento tipo 1 y un pensamiento tipo 2. El pensamiento tipo 1, que es muy práctico, que es implícito, que es muy rápido, automático. Vale. Bueno, entonces voy a ir más rápido. Si queréis el PowerPoint yo os lo paso, ¿no? Y os traigo aquí una frase que ilustra bien esta idea del pensamiento tipo 2, que es mucho más complejo, de Dostoyevski, que dice: un día la tolerancia será tan intensa que se prohibirá pensar a las personas inteligentes para no ofender a los idiotas. Totalmente. Bueno, ¿qué son los sesgos de género? Se producen cuando a igual necesidad sanitaria entre un hombre y una mujer se realiza un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en un sexo que en otro. Podría poner algún ejemplo, pero no, es que no tengo tiempo. Pero bueno, a ver, cuando yo empiezo a trabajar en un centro, viene una hija a mi consulta y me dice que quiere las recetas de su madre. Bueno, eran muchísimas recetas de psicofármacos. Y entonces le pregunto qué le pasa a la madre, me dice que no sale de casa, que no puede levantarse de la cama, que, en fin, una situación muy caótica. Había tenido malos tratos. Bueno, el caso es que yo me voy a verla a la casa, ¿no? Hablo con ella y ¿cuánto tiempo hace que no le piden usted unos análisis? Pues no sé si 2 años. Unos análisis, bueno, tenía unos análisis caóticos, no tenía hierro, no tenía, en fin. Así que muchas veces los sanitarios, cuando hay una situación como un cataclismo de esta mujer con maltrato, en fin, muchos problemas psicosociales, no se mira el cuerpo.
Eso es un sesgo, ¿vale? Eso es un sesgo de género. Es una injusticia, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando le pedí los análisis, se lo enseñé al médico, le ponemos el tratamiento, y me dice la señora, es que me ha salvado la vida. Pero a veces pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque es una mujer. Y cuanta más queja, más psicofármacos. Así que cuando iba a las revisiones del psiquiatra, y más queja, más psicofármacos. Esos son sesgos. Bueno, pero también hay sesgos en los hombres. Por ejemplo, el DSM-4, que mide las categorías diagnósticas en salud mental. Bueno, como las mujeres tenemos muchas más depresiones que los hombres, pues cuando se describe el DSM-4, se describe con la mirada de las mujeres, ¿vale? ¿Cuáles son los signos y síntomas de las mujeres deprimidas? El llanto, la tristeza, la culpa, el abatimiento. Pero es que los hombres, cuando se deprimen, primero ocultan el malestar, tienen un enfriamiento emocional, les cambia el carácter, están irritables, están agresivos, huraños, exigentes. O sea que todo lo contrario a los síntomas que presentan las mujeres cuando están deprimidas. Bueno, pues ahí también hay un sesgo. O sea que los sesgos pueden dar de un lado y de otro. Bueno, traía yo estas imágenes porque ilustran muy bien el cuerpo y los mandatos, el sexo y el género, ¿verdad? Me sorprendió la cantidad de pintura que hay con este tema. O sea, que debió de haber una época en que las mujeres daban su leche a los hombres así porque es impresionante. Bueno, la primera imagen es un padre que le meten en la cárcel, no le dan de comer durante un tiempo y ven los carceleros que no adelgaza, que no se muere, que no adelgaza. Y entonces vigilan a la hija, esta es la hija, y se da cuenta que se le está alimentando. Así que aquí hay sexo, porque se puede dar de mamar por el sexo, y hay género, porque el mandato es, ya sabemos, ¿no? Y en esta situación actual, pues tenemos todos los vientres de alquiler, la donación de los óvulos, ¿verdad? Dentro de poco ya se está investigando la donación de los úteros. Pues está el sexo y el género. Y claro, una de las cosas que nos está pasando, y sobre todo también en sanidad, es que están pidiendo en las investigaciones pues este cataclismo. Y esto va a ser un problema, está siendo un problema ya en la actualidad, porque en el informe que hemos hecho de las 14 comunidades autónomas de las unidades de género, ya hay comunidades autónomas que no desagregan los datos. Entonces hay una bolsa ahí que no vamos a saber si son niños o niñas. Cuando extrajimos los datos, claro, si les hacen mastectomías a las niñas, ya sabemos que son niñas, ¿vale? Pero si no, hay un totum revolutum que no se va a saber, ¿vale? O sea, nos ha costado muchísimo tiempo en el sistema sanitario desagregar los datos y ahora, cuando ya más o menos había conciencia y las agencias internacionales pedían los datos, pues ahora se nos cae otra vez el invento. Bueno, no nos da tiempo a hablar de los malestares en otra ocasión y de todos los procesos de vulnerabilidad que enferman a las mujeres por el género, pero bueno, los datos siempre, estos son del 2020, pero tenemos datos de hace muchos años y siempre las mujeres tienen mucho más problema. No de enfermedades mentales, porque cuando hablamos de enfermedades mentales, la esquizofrenia, las enfermedades importantes, más o menos. Pero cuando hablamos de problemas emocionales, psicosociales, la depresión, la ansiedad, pues estas son las cifras, ¿no? Y bueno, pues quería terminar con esta exigencia sanitaria para el 2023, que los servicios sanitarios sean universales, pagados con impuestos ciudadanos. A mí no me gusta hablar de gratis, porque no son gratis. Y hay que introducir esta idea, pagados con impuestos ciudadanos, porque así la ciudadanía entiende que cuando alguien nos vende la moto de que no hay que pagar impuestos, pues que se encienda también la condición de si no pago impuestos no tengo sistema sanitario.
Así que hay que exigir un sistema universal pagado con impuestos ciudadanos, financiado lo suficientemente con todas las garantías, que potencie la atención primaria que se está destruyendo y que los sanitarios y el sistema se pongan las gafas feministas con perspectiva de género en todo el sistema sanitario. Muchas gracias por vuestra atención.